Buenas noches, estimado docente. Le saluda José Loyola, alumno de la UTP de la Facultad de Derecho, acerca del curso de Filosofía del Derecho. Entonces, he escogido como caso el tema del señor Vladimir Cerrón Rojas para demostrar ciertos pasos a que he seguido para la investigación. Como podemos apreciar en la pantalla, el índice que está enumerado en 13 divisiones, y empezaré por la introducción. Bueno, en este presente informe se ha redactado dentro del marco de un contexto histórico y político aquí dentro de Perú. Bueno, hemos presenciado que el país ha sufrido en distintos episodios de corrupción y lo que ha generado crisis institucional en las últimas décadas. En el caso que se va a analizar es acerca del líder de Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón, quien ha sido investigado o está siendo investigado por la Fiscalía como presunto instigador del delito de tráfico de influencias. Este caso se ha planteado en un dilema ético y legal sobre el rol de un líder político. Entonces, debemos dejar en claro que la independencia judicial y la corrupción del Perú ha sido objetivo de este informe para analizar y resolver el caso desde una perspectiva de la doctrina filosófica y jurídica, tanto así como de Sócrates, Platón, Aristóteles y del contractualismo social de Kant, y estos autores son considerados como referencias en un clásico estudio. Para la realización de este informe, nos hemos basado en un cuadro comparativo en unas fuentes primarias y secundarias sobre los autores mencionados. En el contexto de la organización, quienes tuvieron un plano muy marcado fue la firma de abogados Pérez y Asociados, en una de las más prestigiosas a nivel nacional, con más de 20 años de experiencia en el mercado y en el ámbito jurídico. Entonces, también ha logrado consolidarse en esta firma y ha resaltado en casos muy importantes, como en el caso del indulto del expresidente Alberto Fujimori, en el que la firma representó a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos que se cometió durante su gobierno. Esto logró ante el Tribunal Constitucional considerar y ordenar el retorno a prisión al exmandatario, así como también el caso de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, en el que la firma representó al presidente ante el Congreso de la República y consiguió que se rechazara la moción de vacancia. Para esto, desde un punto de vista, no existían pruebas suficientes ni fundamentos jurídicos para destituirlo. Entonces, en el análisis del caso, la denuncia presentada por la Fiscalía contra el señor Vladimir Cerrón Rojas y el señor Luis Alberto Sánchez por el presunto delito de tráfico de influencias, así como también la resolución judicial que dicta la detención preliminar del señor Vladimir Cerrón y el allanamiento a sus oficinas y domicilio, así como también la declaración del señor José Luis Gamarra, quien reconoció haber pagado una coima al señor Vladimir Cerrón para que interceda ante el juez a su favor. También tenemos la declaración del señor juez, el señor Luis Alberto Sánchez, quien admitió haber recibido presiones por parte del señor Cerrón para resolver el caso a favor del empresario. Y también se ha identificado que ha sido involucrado en unos casos de sus intereses del señor Vladimir Cerrón, quien fue líder y gobernador regional en el departamento de Junín. Entonces, esto lo conllevó a estar prohibido de postular a cargos públicos, por ende a la presidencia, en el cual el señor Pedro Castillo Terrones llegó al poder con el partido del señor Vladimir Cerrón Rojas. Entonces, tenemos distintos hechos principales del caso, como quien el señor Vladimir Cerrón Rojas es líder y fundador del partido político Perú Libre. El señor es médico de profesión y fue gobernador regional. También hubo un tercero beneficiado, ya que estamos hablando que este señor que se dedica a la construcción, ¿no? Entonces, el señor también es juez encargado del proceso judicial, ha confirmado la presión de la parte del señor Cerrón, y en esta imagen también podemos apreciar que el expediente fiscal de Vladimir Cerrón Rojas fue extraído del diario Foco del 2021.
En este caso, las leyes injustas y la obediencia a Sócrates, Sócrates nos menciona y nos dice que dedicarse a cuestionar las creencias y los valores en un contemporáneo y mediante el método de la mayéutica se consiste en dialogar con el interlocutor para hacerle descubrir la verdad por sí mismo. Entonces, también podemos decir que Sócrates fue el de la ley, la justicia y la desobediencia civil, es decir, que el derecho tiene el ciudadano de oponerse a una ley injusta o a una autoridad ilegítima. Citrón tiene una posición a través de Sócrates, quien fue condenado a muerte por haber sido acusado falsamente. Entonces, Toledo Orozco menciona que en el 2021 afirma que Sócrates rechaza la propuesta de Citrón y le explica el por qué debe obedecer la ley y aceptar su destino. Entonces, también podríamos mencionar sobre la ley racional y virtuosa que está basada en la verdad y el bien, así como la ley debe ser consensuada y voluntaria para los ciudadanos. En tema de la democracia en la política corrupta y el gobernante a partir de la teoría de la idea de Platón. Esta fuente de democracia de Platón propone que un gobierno ideal basado en su teoría de las ideas de la concepción del conocimiento filosófico eh, puede ser inmutable en todas las cosas, o también se puede pensar que el conocimiento verdadero consiste en acceder a un mundo de ideas mediante la razón y el amor. Dicho sea de paso, la sabiduría y la justicia de los guardianes deben defender el Estado con valor, disciplina, y los productores deben sustentar el Estado con moderación y trabajo. Por lo tanto, sobre la justicia y la moral ética de Nicomaco y Aristóteles, nos menciona que en la ética Nicomaco y Aristóteles hacen una reflexión sobre la justicia en virtud de una ética y política que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según su mérito y condición. Esto se distingue en varios tipos de justicia según el ámbito en el que se le aplique. Eh, por ejemplo, si alguien ha robado o dañado algo a otro, debe devolverlo y repararlo para compensar el perjuicio causado. Entonces, también podemos ver que si se ha cometido una injusticia distributiva, ya que Cerrón ha pretendido obtener un beneficio indebido para él y para su partido político, en detrimento del Banco de la Nación, Cerrón ha violado el principio de proporcionalidad que favorece a alguien que no cumplió con su obligación financiera y que no ha contribuido en el bien común. Entonces, también quisiera comentar acerca del deber de Kant, que se fundamenta en la metafísica y en las costumbres de Kant, haciendo una reflexión sobre el deber moral o con un imperativo categórico que se basa en la razón, más que todo en las consecuencias y los intereses. En todo caso, en las conclusiones, en el caso de Vladimir Serrón, Perú plantea un dilema ético y legal sobre la conducta de los líderes políticos. También se identifican los actores y sus responsabilidades en el caso, así como Vladimir Cerrón, el señor José Luis Gamarra, es esencial para comprender las dinámicas de la corrupción y la influencia política. A través de esto también se ha demostrado que la injusticia y la corrupción en el caso de Cerrón violan los principios de justicia distributiva, correctiva y legal, según las perspectivas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, las recomendaciones del caso sería que habría que fomentar la transparencia y establecer mecanismos sólidos para una rendición de cuentas y a través de la divulgación pública y garantizar el acceso a los demás a la información gubernamental. También habría que fortalecer las instituciones del control para poder investigar la autonomía y sancionar los casos de corrupción, así como participar ciudadanamente e involucrar a la sociedad para estar vigilante y denunciar la corrupción y establecer canales efectivos para las presentes quejas. También reformar el sistema financiero, político y establecer límites a las donaciones de campaña a fin de promover un financiamiento lícito y público y prohibir las contribuciones anónimas. En este caso, tenemos cierta referencia de Astudillo que nos dice en el 2021, Perú, en un grito por la democratización, nos encontramos con un país profundamente dividido de dos maneras de posicionarse ante su historia y su futuro. Pero el triunfo de Castillo expresaría también la resistencia de un electorado que busca poner un límite a quienes representan la corrupción y el clasismo eh, en la ley, ¿no? Ante todo, a nivel nacional, se ha podido ver este caso,
Bueno, doctor, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Espero haber cumplido con sus expectativas.